nuestro siguiente verbo frasal. Y aquí es donde no van a creer. No lo van a creer. Spell out. Spell out significa no. Primero vamos a ver el verbo to spell, que es la base, ¿verdad? La base de nuestro verbo frasal es el verbo to spell. Spell. No es spell, no. Empieza con s. Y nosotros en español decimos, es que en español no tenemos palabras que empiecen con s, ¿no? Entonces, ¿cómo se llaman los sapos? Tal vez se escriben con Z o con C, pero decimos zapato, cinturón, sapo, cintilla. Así es que igual en inglés no tenemos por qué agregarle una E y decir spell. No, empieza con L, empieza con L, empieza con S, so, spell, y después una L doble, spell. So, to spell significa deletrear. Es un verbo, es de estos peculiares que son regulares en América e irregulares allá en Gran Bretaña. Entonces, para nosotros es regular, por lo tanto decimos spell, spelled, spelled. Pero si usted está en la parte británica, entonces es spell, spelled, spelled. Son algunos verbos que están en ese caso, pero nosotros lo vamos a usar como lo usamos acá en esta parte del mundo, como verbo regular. Significa deletrear. Pero vamos a entrar un poquito en detalle. Este verbo también significa escribir bien. Espérenme. Miren. Nosotros en español tenemos la palabra ortografía, ¿verdad? Que es un sustantivo. Bueno, pues en inglés también existe el noun orthography. So, también existe la palabra ortografía, pero la otra forma de decir ortografía es spelling. O sea que cuando decimos spell, el verbo to spell, se refiere a deletrear una palabra, pero tose, hermana, no te me ahogues, tose, nadie se va a molestar por oírte toser, ¿verdad? So, spell es deletrear, pero también se refiere a la correcta forma de escribir. ¿Y esto qué quiere decir? Escribir las palabras correctamente, o sea, ortografía. Sí, no quiere decir ortografía como tal, sino el uso correcto de la ortografía. La escritura correcta se dice spelling. Entonces, es un verbo peculiar, porque pues nosotros solo bueno, al menos yo, hasta que until I found out, hasta que descubrí que tiene este otro uso. Y lo descubrí porque veía yo que decía the correct spelling, pero si aquí no se está deletreando nada. So, yo descubrí eso. ¿A qué se refieren con the correct spelling? Decía, pues si nadie está deletreando nada. No, viene siendo ortografía, la correcta escritura de las palabras. Partiendo de este punto, esto es con respecto al verbo. El verbo to spell, ¿ok? Y es más, les preparé aquí una frasecita relativa al verbo to spell. Y dice, he can read well, but he has problems to spell correctly. He can read well, but he has problems to spell correctly. Aquí, si no sabemos, decimos, lee bien, pero tiene problemas para deletrear. Pobrecito deletrear. No se refiere a deletrear. Se refiere a escribir correctamente las palabras.
Got it? ¿Ya lo anotaron? Anótenlo. Pero si no, después pueden volver a ver este video y más que ahora lo divido en 3 para que sean segmentos un poquito más accesibles. Bueno, entonces, ahora sí, el verbo frasal spell out significa explicar en detalle. Ya hablamos del verbo to spell. ¿Ok? Ahora, spell out, el verbo frasal, ya no significa escribir ni deletrear. Significa explicar en detalle. Aquí es donde tenemos que tener esta capacidad y solo el estudio nos lo da. Una cosa es el verbo y otra cosa es el verbo frasal. Ay. Disculpe, pero yo tengo esta cosa de que me estiro y no había tenido oportunidad de hacerlo y pues ya lo hice en público. Ok. Spell out significa explicar en detalle. El reto aquí fue estirarme en silencio. ¿Verdad, hermana? Eso sí hubiera estado muy chistoso que hubiera empezado. No. The report spelled out the need for more staff in the company. The report spelled out the need for more staff in the company. No traduzcan. No traduzcan. Spell out significa explicar en detalle. Staff significa empleados, personas que trabajan. ¿Ok? The report spelled out the need for more staff in the company. O sea, ahí ya quedó detallado el por qué, el dónde y el cuánta gente les está haciendo falta. So, spelled out. No se preocupen, sí pueden. Sí pueden. Estudiando, se puede. Y ahora más. Ahora sí que les puedo decir, no tengan miedo. Sí se puede. Sí se puede. Es que, ¿cómo voy a saber que es un verbo frasal? Sí se puede. Si ustedes ya saben que existe spell out, entonces sí. Si no saben, obviamente uno no puede ver lo que... Como vieron en mi página de Facebook lo que les puse sobre el ácido acetilsalicílico y la aspirina. Si yo no sé que la aspirina es ácido acetilsalicílico, pues no lo sé. Y para mí ácido acetilsalicílico no va a significar absolutamente nada. Entonces, igual, si uno no conoce una palabra, pues no significa nada. Así es que hay que conocer los verbos, las preposiciones, los verbos frasales, todo. Tranquilos, todo el secreto está en el estudio. Y en tener un maestro, en este caso maestra, a quien le interese verdaderamente que aprendan, porque he visto cada cosa. Yo ya lo había visto en mis años allá mozos, cuando yo estudiaba y estudiaba. Yo ya había visto cómo era la cosa, pero ya ahora desde mi conocimiento profundo en el tema, ay Dios. Así es que si ustedes tienen la disposición de estudiar y tienen a un maestro que tenga la disposición de que aprendan, ya estuvo, no se preocupen, esto va a suceder. So I had to spell out exactly how to do everything in this office. I had to spell out exactly how to do everything in this office. No traduzcan, no traduzcan. Sí, yo saben que yo les traduzco solo efectos de que les quede bien claro el concepto, pero ustedes no traduzcan. So, spell out, explicar en detalle. ¿Ok? Spell out significa explicar en detalle. Ahora, este verbo frasal es
inseparable. Porque, ¿qué pasa con el verbo frasal spell out separable? Sucede algo que ya hemos visto antes. Significa exactamente lo mismo que el verbo. Y aquí no escribí una frase. So the boy spelled the word out in a perfect manner. Se fijan que aquí tenemos the word en medio de spell out. Entonces, ustedes pueden, y claro que pueden. El verbo frasal spell out inseparable se refiere a explicar algo en detalle. El verbo frasal spell out separable se refiere a deletrear algo, lo que el verbo mismo quería decir. Yo quisiera no tener que explicarles esto, pero ya se los he dicho siempre, este es un vicio, una maña que quién sabe de dónde surgió y que llega al grado de decir lo mismo el verbo frasal que el verbo, pero le han agregado esa preposición, así es que es importante que ustedes lo sepan, porque si no lo saben y no han estudiado las dos formas de spell out, inseparable y separable, la separable y la inseparable, si no han estudiado ambas, entonces, ¿qué pasa? Que solo piensan que es un significado y es explicar en detalle, y no. Eso es cuando spell out va junto. Y recuerden también la pronunciación va junta, spell out. Pero cuando la vemos separada o cuando nosotros queremos decir deletrear y la persona a quien le voy a hablar nació en San Diego, California, más vale que le diga spell out, porque es a lo que está acostumbrada esa persona. ¿Verdad? Yo en lo personal no los uso o los uso lo menos posible. Pero también sé con quién, si estoy hablando con una persona que evidentemente habla con puro verbo frasal, le voy a decir, the boy spelled the word out in a perfect manner. Porque para él, si solo digo spell, va a decir spell, oh, yeah, you mean spell out. Esa es la realidad. ¿Ok? Así es que, tranquilos, no es nada que no podamos. Si nosotros dominamos el español, no se preocupen. Somos muy, muy capaces en cuestión lingüística. Solo está en que tengamos la apertura y no nos concentramos en aquello de que esto es muy difícil, yo no entiendo, yo no puedo. Porque si uno se convence de algo, como Henry Ford es mi ídolo porque dijo, usted siempre tiene razón, tanto si cree que puede como si cree que no puede. En ambos casos tiene la razón. ¿Qué quiere decir? Que nuestra convicción se convierte en nuestra realidad. No, hombre, vengo de un filosófica. Oigan, es que no saben de lo que vengo. Jesús bendito. Hasta compré un curso online. Y ahí lo voy viendo yo así. Hermano, dame un café doble. No puede ser. ¿Qué cosa? Oh, my goodness. So, ustedes pueden, queridos. Ustedes pueden y están en buenas manos. Se los digo con sinceridad. Así es que spell out junto, explicar en detalle. Spell something out significa deletrear, ¿verdad? Deletrear. Mire, y ahorita los números mágicos 1111. So, Daniel Ortiz, el corazón estorba para ver. Yo no sé ese corazón desde por qué aparece. Yo no lo pongo, se pone solo. Which one? Aparece un corazoncito aquí, pero yo no lo pongo. ¿Ya? Okay. So, spell out y spell something out. Got it? Bien, entonces miren, queridos, esto de los verbos frasales no es para cortarse uno las venas, no es para, esto es para decididos. Usted está decidido, vamos con todo. Es cuestión de hacerlo, lo necesitamos. No podemos, y se los dice alguien que sabía bastante gramática porque por 3 años estudié todo lo que me enseñaron. Y con tal de sacarle una mensualidad cada mes por 3 años,
Sí le enseñan a uno muchas cosas. Yo me las aprendí todas. Nunca me enseñaron cómo usarlo, nunca nada. El término verbo frasal nunca apareció. Pero como sea gramática, yo tenía mucha. Y resulta que yo no tenía idea de que existía tal cosa de verbo frasal. ¿Ok? Como muchos nativos angloparlantes no lo saben. No lo saben. No les tengan miedo, tranquilos, ustedes pueden. Ahora, estoy haciendo un cambio importante. Esto es una fusión. En sesiones más bien de tipo conversacional, y digo más bien porque siempre va a haber una explicación de mi parte y después vamos a empezar a utilizar el sistema de conversación, no en todas las clases, vamos a tener 2 clases por semana por cada grupo. En una va a ser bastante más aprender el concepto, bla, bla, y un poco más como son mis clases. Explico, dialogamos, hacen frases que sí, que no. La siguiente sesión va a ser conversar sobre ese tema. Conversar literalmente y entre ustedes, aun cuando pues yo voy a estar siempre allí, ¿verdad? Obviamente. No voy a hacer salones privados en donde los pongo y ahí pues a ver cómo Dios les da a entender cómo se entienden. No, no, no. Vamos a estar todos reunidos, pero platicando todos. Pero ¿cuál es el cambio? Bueno, ese es parte del cambio, que van a ser 2 sesiones por semana. Otra parte es que entre nuestros temarios van a estar temas del curso de pronunciación, van a estar aquí. Del curso de verbos frasales, van a estar aquí. De todas mis masterclasses en donde puedo estar hablando de la terminación ing o los verbos, los usos de los verbos con terminación ing, los usos de los verbos en tiempo pasado participio, todas mis masterclasses, todos mis grupos, mis cursos, dijéramos, todos esos temas van a estar incluidos. Así es que es bien importante que ustedes, espérenme que estoy viendo acá algo, es bien importante que ustedes tomen la decisión. Vamos a ver también, obviamente, expresiones, preposiciones, prepositional phrases, todos los temas gramaticales y del curso de pronunciación, todos van a estar incluidos aquí. Veremos un tema en una sesión, otro tema en otro, y así vamos a ir avanzando en todos los ángulos y todos los aspectos. No solo es saber leer, escribir, también es entender lo que otros dicen, también es que me entiendan cuando yo hablo y dominar cosas como verbos frasales. La pronunciación tiene sus raíces, tiene su lógica, hay que estudiarlo. Así es que todo esto va a estar incluido en estos grupos de conversación. Y ahora lo nuevo es que van a ser 2 sesiones por semana. Por ejemplo, una hora o hora y cuarto, obviamente va a ser siempre un poquito más cada sesión, para que no les tenga que implicar tantos cambios en la vida. Nada más 1 hora y cuarto me ausento, voy a estar en mi clase lunes y miércoles, va a haber en 2 horarios, en la tarde-noche, y también martes y jueves va a haber un horario, un grupo en la tarde-noche. Y los sábados, sí, 2 o 3 horas de corrido, sábados en la noche. Ya saben dónde encontrarme para todo esto. Les hablaré de costos. Ya saben, los costos no han cambiado. A pesar de que ya me di cuenta de que los demás cobran más, yo voy a seguir siempre fiel a mi propósito, que es ayudarlos a que lo logren en todas las formas posibles. En todas las formas posibles. Así es que eso no va a cambiar.